Dios te bendiga en esta tarde de sábado. Nuevamente aquí por este canal de YouTube vamos a estar estudiando, escudriñando el libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 10, un capítulo muy profundo en cuanto a la fe. En cuanto a la fe se habla, en cuanto a la fe se dice, en cuanto a la fe se manifiesta. Un capítulo que tiene que hacer en nuestro corazón, volver a ver o rever nuestra fe en el Señor. Tiene que movernos a rever nuestra fe en el Señor. Es un capítulo que nos va a hablar acerca de cómo debemos caminar, cómo debemos andar y a quién debemos obedecer en cuanto a la fe. Primeramente vamos a estar orando por María. Es una mujer que tiene fibroplastia en los pulmones, tiene COVID. Vamos a estar orando por ella, por nuestro hermano Manuel dos Santos, por nuestro hermano Agustín Payo, por todos los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad en este tiempo, aquellos que están padeciendo distintas necesidades, ¿sí? Sí, hay muchas personas que están necesitadas, ¿sí? Y el primer mensaje que el Señor nos ha dado cuando vino aquí a la tierra es dar, ¿sí? Él se dio, ¿sí? Entonces nos enseñó a dar de lo que tengamos, demos, hay que dar. La primera letra del nombre de Yahvé o Yo Soy en el hebreo significa dar, solamente la letra. Entonces lo primero que hace Dios es dar, Él es el que da. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos dando bien o estamos dando mal? Cuando damos de corazón es cuando estamos dando bien, cuando damos de lo que nos sobra es cuando estamos dando mal. Demos de lo que tenemos al que más necesita, porque ahí nos vamos a dar cuenta que hay una fuente inagotable de cosas para dar, ¿sí? No solamente espirituales, sino también materiales. Entonces esto tiene que ver también con la fe. Muéstrame tu fe a través de las obras, lo que decía el apóstol Santiago en su carta. Así que bueno, sin más, vamos a este capítulo 10 de Romanos, que dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí Pablo aclara, ¿sí?, su postura acerca de Israel, sus hermanos israelitas, ¿sí?, hablándole a los romanos, un pueblo gentil. Dice: mi postura hacia los de Israel es para que ellos alcancen la salvación. ¿Por qué? Porque eran duros de cerviz, no habían creído en Jesucristo, no habían creído en el Evangelio, estaban fríos para con Dios. Ya la presencia de Dios hacía mucho tiempo que se había alejado de ellos, aunque luego después vino Jesucristo, descendió de los cielos y estuvo presente en medio del pueblo, pero aún así no han creído. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que Dios está, ¿sí?, y no hace falta que lo sintamos, pero Dios está y no le creemos, nos cuesta creer? Ciertamente el anhelo de nuestro corazón, lo que estamos pastoreando, lo que estamos enseñando, es para salvación de los demás. El mayor anhelo que tenemos en el corazón es para que los demás, los que nos escuchan del otro lado, alcancen la salvación, que es lo más importante que el ser humano puede alcanzar. Compartimos de esta manera el anhelo de Pablo, que tenía por Israel y por el pueblo judío en especial. El anhelo de él era la salvación, ¿sí? Y la salvación, lo vamos a ver a través de todo este capítulo, ¿sí?, que es por fe. En el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Acá el pueblo ha establecido su ciencia, ha establecido sus reglas, ha establecido sus leyes, procurando alcanzar a Dios sin
buscar realmente las leyes de Dios, que son las que nos acercan a Él. ¿Sí? Su propia palabra, la ley de Dios, es la que nos acerca a Dios, no nuestras propias leyes o lo que nosotros pensamos que está bien en cuanto a alcanzar a Dios o el favor de Dios o alcanzar, agradar a Dios. ¿Sí? A Dios se lo agrada a través de la fe, ¿sí? Y obedeciendo su palabra. Acá el pueblo ponía su ciencia primeramente en lugar de la palabra verdadera del Señor, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Este versículo 4 encierra un precioso tesoro, ¿sí? Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, está diciendo el cumplimiento de la ley es Cristo. Y esta misma palabra es la que Jesús le dijo a Juan el Bautista en el momento que lo estaba bautizando. Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú me pides que yo te bautice. Y Jesús le dijo: hagamos así porque conviene cumplir toda la Escritura, ¿sí? Porque Cristo es la ley, Cristo es la Escritura, Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, ¿sí? Entonces aquí se cumple, ¿sí? O se da testimonio de que Cristo es la palabra viva, eficaz, que ha sido establecida desde el principio y antes de los siglos, ¿sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si aquel que cree recibirá justicia de parte del Señor, o sea, será justificado, será llamado justo, será llamado hombre fiel delante del Señor. Entonces aquellos que creen en el Señor alcanzarán la justicia, porque Cristo mismo es la justicia delante del Padre. Esto es lo que nos está explicando este versículo. El versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. ¿Quién ha amado a Dios por sobre todas las cosas? En algo siempre hemos amado otra cosa más que a Dios, ¿sí? ¿Quién puede santificar las fiestas? O sea, honrar las fiestas, sostener esa pasión por el culto, por estar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces estamos desganados y no cumplimos con este requisito? ¿Sí? ¿Quién no ha mentido una sola vez? ¿Quién no ha herido en el corazón a algún hermano a través de alguna palabra, algún acto? Entonces, ningún hombre puede cumplir la ley de Dios, pero Jesucristo sí. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo vivió por la ley, porque Él era la ley misma. ¿Sí? Y a través de Cristo nosotros podemos cumplir esta ley tan difícil, ¿sí? Porque para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces en Cristo somos justificados para cumplir la ley, o sea, cumplir la vida en Cristo Jesús. En el 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, aquí tenemos dos puntos claves. ¿Por qué vas a decir en tu corazón quién va a descender de los cielos? Si ya Cristo ya descendió, no tiene por qué volver a descender hasta su segunda venida. O quién subirá de entre los muertos, si Cristo ya resucitó. ¿Por qué vamos a cuestionar eso? Porque vamos a cuestionar la palabra del Señor. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahí habla de una fuente de vida, ¿sí? Ríos de agua de vida correrán de aquel que cree, ¿sí? Y a través de aquel que cree. En su corazón está establecido la fuente de vida que es Cristo mismo, y a partir de su corazón, de esa misma fuente de vida que es Cristo, emanan los ríos de vida, ¿sí? Porque acá dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, ¿sí?
lo que tenemos en el corazón es lo que manifestamos a través de nuestra boca, a través de nuestros labios, a través de nuestras palabras. Entonces, lo que nosotros manifestamos con nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón, ¿sí? Luego dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es un poco controversial, ¿sí? Porque la mayoría lo llevan a que tenemos que hacer la oración de fe para ser salvos, y eso no es así, ¿sí? Porque hasta el mismo diablo puede hacer la oración de fe y no es salvo, y puede hacer oraciones mucho mejor que las nuestras y más creíble tal vez, pero sin embargo acá está hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? Si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá está hablando de creer, ¿sí? Lo primero que Dios está estableciendo aquí en esta palabra es creer, ¿sí? Creer que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, si vos lo confesás, yo creo, Señor, que tú has levantado a Jesucristo de entre los muertos. Lo creo y lo confieso, ¿sí? Entonces, cuando estás manifestando esto, es porque en tu corazón está la fuente de vida. Entonces, por lo tanto, serás salvo, ¿sí? Esta fe es la que te mueve, la que te lleva a decir y a creer profundamente y verdaderamente de que el Padre, Dios, ha levantado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, lo ha resucitado a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, esto habla de creer profundamente la palabra del Señor establecida en nuestros corazones, ¿sí? Esa fuente de vida que ha sido establecida en nuestros corazones, ¿sí? No solamente la creemos, sino que la confesamos con nuestros labios. Y esto no tiene nada que ver con un acto de hacer una oración, porque ninguna obra nos alcanza la salvación. No somos salvos por obras, sino por gracia. Entonces, a través de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, que es un don de Dios, ni tampoco nuestro, es un don de Dios, somos salvos. Luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, ¿dónde está tu corazón puesto? ¿Sí? Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Y cuál es tu tesoro? ¿Sí? ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Qué es lo que más amás en tu vida hacer? ¿Qué es lo que más perseguís en tu vida? ¿Sí? Ese es tu tesoro, ¿sí? Si amás profundamente a Dios, ¿sí? Si perseguís profundamente al Espíritu Santo y lo obedeces en todo, si escudriñás y estudiás las Escrituras para poder conocer quién es Cristo, ¿sí? Y obedeces su palabra, dice, porque y crees en ella, esto te será contado por justicia, ¿sí? Pero con la boca confesarás para salvación. ¿Por qué? Porque aquí en el corazón abunda la vida eterna, que es la palabra del Señor. ¿Sí? Acá está hablando de la boca y del corazón, de la boca y del corazón, de creer profundamente y obedecer su palabra, ¿sí? Confesar, ¿sí? Lo que está en el corazón, porque lo que uno habla es lo que confiesa, lo que tiene guardado en el corazón. Entonces, el apóstol aquí está haciendo referencia doblemente acerca de lo mismo, ¿sí? La boca y el corazón, la boca y el corazón. La fuente es el corazón y la boca es el canal, ¿sí? Por el cual sale el río de agua de vida. ¿Sí? Luego dice en el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del Evangelio? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de orar por alguien, o de predicarle a alguien, o de entregarle un tratado a alguien, ¿sí? Diciendo, no, este no porque es feo, o porque es petizo, o porque es gordo? Empezamos con esos sistemas discriminatorios en nuestra mente y nos ponemos en lugar de Dios como diciendo, este es salvo, este no es salvo, a este le predico, a este no le predico. No,
todo el mundo debemos predicar la palabra del Señor, no hacer distinción de personas, porque es Dios el que llama y el que escoge, no nosotros. ¿Sí? Entonces, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, muchas veces me ha pasado de ir a llevar un tratado a una persona o de hablarle, predicarle el Evangelio y realmente han hecho una confesión de su corazón, ¿sí? Emanada de su corazón, hablando sinceramente, sin mentira, diciendo que realmente necesitaban de Dios, necesitaban que alguien les hable de Dios. Y tal vez yo en mi mente decía, no, a ese no voy a ir a predicarle, no le voy a ir a decir nada porque seguramente me va a correr o me va a decir que no. Pero sin embargo es Dios el que atrae, el que llama, el que saca de las tinieblas, el que salva, el que libera, el que te establece. Entonces nosotros debemos actuar conforme a la palabra del Señor, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí nuevamente repite Pablo lo que recién estaba diciendo, ¿sí? A todos, a griegos, a judíos, ¿sí? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acá nuevamente habla de lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, ¿sí? Que sale de nuestro corazón. Invocar el nombre del Señor, poner en mi boca el nombre de Dios, ¿sí? Clamarlo, llamarlo. Entonces mi boca está llamando, está clamando al Señor, ¿sí? Entonces seré salvo. Cuántas circunstancias difíciles pasamos y lo que nos sale es invocar profundamente el nombre del Señor, y ahí es cuando somos salvos de nuestros enemigos, somos salvos de las circunstancias, de las pruebas, ¿sí? El Señor establece la salvación cuando le invocamos de corazón. Luego dice en el 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar a alguien que no, en el cual no creen? En el cual no creen. Yo no puedo invocar en el nombre de alguien que no le creo. No puedo llamarlo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo voy a creer algo que no oí nunca? Nunca llegó a mi oído esa palabra. ¿Cómo voy a poder creer? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán importante es el predicador, ¿no? Que lleva la palabra, el Evangelio de la paz y habla estas palabras a los oídos de las personas, ¿sí? Y ellos pueden creer en esta palabra recibida y pueden invocar el nombre de aquel que les ha sido predicado, ¿sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Acá me habla acerca de los estatus que tienen en general las iglesias, ¿sí? Se manejan a través de fichas, a través de estrategias, a través de un montón de cosas humanas, ¿sí? Pero nadie envía a predicar el Evangelio a nadie. Entonces, lo primordial acá el Señor dice de enviar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia tiene que enviar. La iglesia tiene que enviar a los fieles, a los hijos de Dios, a predicar el Evangelio, ¿sí? Los pastores tenemos que enviar a los discípulos a predicar el Evangelio. Nadie debe quedarse sentado, porque de lo que hemos recibido tenemos que dar, ¿sí? Lo que recibimos por gracia, que es la salvación, tenemos que darla por gracia, ¿sí? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Lastimosamente Pablo escribe estas palabras, ¿no? Tal vez con dolor en su corazón, diciendo, ¿acaso soy yo solamente el que predico, el que está evangelizando, el que estoy haciendo misiones? ¿No hay otros más? ¿Por qué no los envían también? Entonces Pablo hace esta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
y esto habla del poder que acompaña a la persona que predica, ¿sí? El poder de la paz, ¿sí? Nos ha pasado de ir a predicarle o llevar un tratado a chicos que se estaban drogando, ¿sí? Y tal vez los que me acompañaban tenían miedo y mi hijo de 5 años fue el primero en ir y llevarles un tratado y dárselo en la mano, y los chicos mismos se lo recibieron y le agradecieron por haberle dado ese tratado. Miren, el Señor obra como quiere y utiliza a quien quiere, ¿sí? El hombre tiene, los hombres tenemos, ¿sí? Por lo general tenemos estructuras formadas, decimos este no, este sí, este no, pero sin embargo Dios toma a un chiquito de 5 años y lo lleva para darle un tratado a chicos, a jóvenes que se estaban drogando, que seguramente luego más tarde a la noche saldrían a delinquir, pero sin embargo lo que ellos se llevaron fue un trozo de la palabra de Dios, la salvación explicada en un papel, que luego leerían tal vez más adelante, quién sabe cuando Dios diga, cuando el Espíritu Santo lo establezca, pero sin embargo es el Señor el que nos envía y nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, Isaías mismo dice, escribe en Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas veces te sentís frustrado, ¿no? Cuando vas, predicás y te rechazan o te echan, o te rechazan aún también en la misma iglesia cuando estás hablando de la palabra verdadera del Señor, porque no a todos les cae bien la verdadera palabra del Señor. Cuando predicás el verdadero evangelio, a veces es doloroso porque es verdadero, no tiene un doblez, ¿sí? no es suave el evangelio. Si predican un evangelio suavizado para que todos se vayan contentos, está muy mal delante de los ojos de Dios, eso es pecado. Pero sin embargo, cuando predicas el evangelio verdadero, ¿sí? Los corazones se transforman y muchos se van dolidos, ¿sí? Y muchos no van a querer escucharte, muchos te van a rechazar. ¿Por qué? Porque predicas el verdadero evangelio del Señor, como a Cristo lo han rechazado, ¿sí? Y a los apóstoles también lo han rechazado. Así que no es cuestión nuestra, sino que es cuestión de que rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Lo rechazan a Dios mismo, no solamente a nosotros, sino a Dios. Luego dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oyen, ¿cómo van a tener fe? ¿Cuán importante es predicar? ¿Cuán importante es llevar el evangelio de la paz? ¿Sí? ¿Cuán importante es hablar acerca de Dios? ¿Sí? De Jesucristo, de la salvación, del perdón de pecados, del amor de Dios, del arrepentimiento, de la gracia. ¿Cuán importante es hablar todo esto, no? Porque si no oyen, ¿sí? ¿Cómo van a creer? Luego dice en el 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no pregonaban mi nombre, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Acá tenemos dos partes, ¿sí? Israel no ha conocido, primeramente el evangelio se ha predicado, dice, por toda la tierra han salido sus palabras, la palabra del Señor rodea la tierra, la palabra del Señor ha sido extendida por toda la tierra en todos los tiempos, aún hasta ahora, hasta el día de hoy. Y hoy más, a través de las redes sociales, podemos llegar a miles y millones de personas. Entonces, la palabra del Señor está siendo predicada, está siendo anunciada por los hijos fieles del Evangelio, por los que llevan el Evangelio de la paz. Pero también dice,
acerca de Israel. Primeramente dice que va a provocarlo a celos a Israel con un pueblo que no es pueblo, o sea, con nosotros, los gentiles, que no éramos del pueblo de Dios, pero sin embargo fuimos alcanzados por la palabra del Señor y ahora pertenecemos al pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Por la fe de Abraham somos constituidos hijos de Dios y por la fe en Jesucristo, primeramente, porque en Abraham tenemos la promesa de la fe: en ti serán salvas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y esto es en la fe de Abraham, y luego a través de Jesucristo, que fue conocido y predicado y conocido a nuestros corazones, y hemos creído en Él y nos hemos acercado a Dios. Entonces esto le causa celo a Israel, porque no somos el pueblo escogido, ellos sí son el pueblo escogido, y Dios no ha terminado con Israel todavía. Primeramente terminará con la iglesia en el arrebatamiento y luego continuará con Israel para que se acerque a Israel, ¿sí? Porque todo el día extendí mis manos, dice el Señor, a un pueblo rebelde y contradictor. Israel era un pueblo rebelde, sigue siendo rebelde, al no creer en el Mesías, al no creer en Jesucristo, que es el Salvador, ¿sí? Sigue en su rebeldía y en su contradicción en sí mismo, ¿no? Porque saben muy bien en sus corazones que Jesús, o Yahshua, como se llama en el original hebreo, es el Mesías, es el Salvador. Entonces Dios no ha terminado con Israel. Así que hasta aquí la palabra del Señor, ¿sí? Con este capítulo 10, hace un capítulo relativamente corto en cuanto a palabras, pero un contenido muy profundo, ¿sí? Que tiene que ver con el corazón, con la boca, con lo que confesamos, con lo que creemos, ¿sí? Tiene que ver con nuestra relación con el Señor, ¿sí? Porque antes estábamos enemistades, ahora somos amigos, ¿sí? Y tiene que ver con el ser enviados a predicar la palabra del Señor, ¿sí? Todos tenemos la obligación de ir y predicar por todo el mundo el Evangelio de la paz, ¿sí? Y el poder del Evangelio, ¿sí? Que es la paz de Jesucristo, irá con nosotros, ¿sí? Bendito los pies de aquellos que llevan el Evangelio de la paz. Dios te bendiga. Te espero este jueves que viene a las 13 horas por FM Sion 101.3. Vamos a estar trayendo también una palabra muy poderosa de parte del Señor. Y el sábado que viene continuamos con Romanos capítulo 11. Dios te bendiga y que tengas un excelente fin de semana y que comiences una semana más que bendecida en el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.